Bueno, no sé si tenga alguna inquietud con respecto a la clase que vimos de instalación de Linux, pues porque es parte fundamental de lo que vamos a seguir viendo, ¿cierto? Entonces, no sé si tenga alguna inquietud, Juan. Pues de pronto lo que explicó al principio que yo no estaba, pues me Ah, quedó bueno. Por mejor. ejemplo, pues nosotros arrancamos explicando y también anunciando de que dentro de la instalación de Linux hay que tener en cuenta que cuál es el arranque que tiene la computadora en el momento. Por ejemplo, normalmente ella arranca por el disco duro, ¿cierto? Sí, Entonces, dependiendo de lo que usted vaya a realizar, en este caso se hizo la instalación por CD o DVD, entonces tocó configurar el arranque de la computadora por esa unidad de almacenamiento, por CD o DVD, ¿cierto? Entonces tiene que ingresar a la BIOS y dentro de la BIOS toca modificar el arranque de la computadora. Bien, básicamente fue eso, no sé si alcanzó a estar en ese punto, pero sí se debe de tener en cuenta eso en primera instancia. Segundo, y también muy importante, todo procesador de computadora tiene un tope de administración de memoria RAM, ¿sí? Entonces, hay unas computadoras que tienen un procesador y ese procesador no puede superar, por ejemplo, los 8 gigas o no puede superar los 16 gigas, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya para eso toca mirar el datachip o las características del procesador para saber eh, qué capacidad de memoria máxima puede administrar. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Por qué? Porque aparte de la memoria física, también hay una memoria virtual que el computador o el sistema operativo administrar por medio del procesador, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Bien, aparte de eso, también tener espacio libre sin particionar, que fue lo que hicimos posteriormente, que cuando arrancamos el sistema operativo por el disco CD, en este caso el DVD, ¿cierto? Ese disco extraíble, entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que redimensionar la partición para poder generar ese espacio libre sin particionar y posteriormente instalarlo en ese espacio sin particionar, que fue lo que les mostré en la clase anterior, ¿cierto? sí, eso Entonces, sí lo una alcancé vez, a ver. eso, con el Gparted, recuerden que con el Gparted, que es una herramienta o una utilidad del sistema en Linux que nos permite generar ese tipo de particiones, ¿listo? No solamente generar particiones, sino también eliminarlas, mencionarlas así como lo vimos ese día, entre otras cosas, ¿sí? Listo. Y una vez hecho eso, yo ya empiezo a hacer la instalación. Mire que es muy sencillo, ¿cierto? Lo primero que hicimos fue crear la partición swap, luego la partición raíz, que es, perdón, la partición swap, ahí como para dejar eso un poco más claro. Esa partición swap es del doble, en algunos casos, es del doble de la memoria RAM, dependiendo del procesador y de la cantidad de memoria RAM que usted tenga, ¿sí? Por eso les digo, miren muy bien qué procesador tienen, cuánta memoria RAM tiene la computadora para poder asignarle una partición a esa swap. Porque si usted le asigna mucho es malo. Y si le asigna muy poquito, teniendo poquita RAM, también es malo. Entonces hay que como equilibrar esa parte para poder que el sistema funcione bien. Recuerden que Windows lo hace por defecto, ¿sí?
pero él lo hace en la partición C, y al tenerlo en la partición C es más susceptible a ataques. Y recuerden que no lo hace en una partición como tal, sino que lo hace por medio de un archivo de paginación, ¿sí? Que es diferente en el caso de Windows. En el caso de Linux, se crea una partición, se monta la swap en esa partición y ya posteriormente crea la partición raíz, que es donde va a ir el sistema operativo, y por último la home, que es donde se van a cargar los archivos del usuario o de los usuarios, pues en el caso de que sean varios usuarios. Listo, le damos la bienvenida a Germán. Y ya teniendo eso en cuenta, entonces vamos a hablar un poquitico de los accesos directos, ¿sí? Recuerden que las USBs, como lo habíamos mencionado al principio de la clase anterior, las USBs tienen un problema y es que son muy susceptibles a cualquier, digámoslo, ataque porque se pueden infectar de una forma muy, muy fácil, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando usted conecta una memoria USB en una computadora y estando esta infectada, a usted les va a aparecer algo a lo que estoy mostrando en este momento. Se le va a aparecer todas las carpetas, de pronto algunos archivos raros, y ese le cambian los nombres y van a aparecer con esas flechas como si fuese un acceso directo. ¿Eso qué quiere decir? Que la computadora está infectada por un tipo de malware que hace o realiza ese tipo de ataque, ¿bien? Que es, digámoslo así, una especie de, de ocultar los archivos sin tener posibilidad de ejecutarlos de alguna forma, en algunos casos, ¿sí? Entonces hay una solución para eso, aparte del USB FITS que les mencioné también en clase, que ahí les tengo el recordatorio, y es que usted también puede realizar esto por el CMD en Windows, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si usted lo realiza por comandos, es posible que no lo pueda quitar también del disco duro, ¿bien? Porque generalmente Profe, cuando perdón, que le interrumpo. ¿Puedo volver para atrás un momentico? bueno, entonces por ejemplo acá está mencionando que eso se ejecuta como una amenaza y lo que hace es duplicar el virus, ¿sí? Infecta pues el equipo como tal y puede infectar otros equipos en red si no tienen la seguridad apropiada, algo de lo que ya hemos mencionado que se llama el firewall, ¿sí? Que se los mostré hace como ya casi que un mes, ¿cierto? En esa clase mostramos el firewall de Windows y el antivirus que trae por defecto Windows, que ¿cómo es que se llama? Windows, ¿Alguien nos recuerda eso? Windows Defender. Windows exactamente. Entonces, ese Windows Defender, aparte o mancomunado con el firewall, tienen que estar bien configurados y el antivirus bien actualizado para tener una seguridad un poco más alta de lo que normalmente uno tiene, ¿cierto? Recuerden que este virus lo que hace es, o este tipo de malware, lo que hace es tratar de ocultar la información sin que se pueda ejecutar, y eso también puede repercutir en el disco duro. O sea, en el disco duro también podemos tener ese problema. Entonces, siempre que usted va a conectar una memoria, analice muy bien antes de conectarla cuál es la procedencia. Si usted no sabe bien la procedencia de esa memoria, o incluso así usted la sepa, desconfíe mucho de la información y de lo que trae la memoria USB. ¿Listo? Para eso, pues hay otros mecanismos que vamos a ir aprendiendo, y uno de ellos es, primero, cuando usted conecte la memoria USB, ¿sí? No la ejecute directamente del autorun. ¿Qué quiere decir el autorun? Esa ventanita que le aparece ahí en el escritorio que dice ejecutar o abrir la USB.
porque cuando usted hace eso, se ejecuta el autorun del virus o el malware y se puede duplicar dentro de la computadora. Bien, entonces siempre que usted va a abrir una memoria, no la abra por esa ventana o por ese autorun, sino que diríjase al explorador de Windows y antes de abrirla, ahí en la parte izquierda, donde aparecen pues, las unidades normalmente, como ustedes lo han visto casi toda la vida, entonces, en la parte izquierda aparece este equipo, todo eso está allí, ¿cierto? Entonces, en la parte izquierda, cuando usted va a abrir la memoria, en vez de abrirla normalmente, dele clic derecho y dele examinar con el antivirus. Bien, en caso que tenga Windows Defender, pues ahí puede analizar con el antivirus o cualquier antivirus que usted tenga instalado en su computador, siempre hágalo de esa forma, ¿sí? Ya depende de la cantidad de información que tenga la memoria, porque hay memorias de 16 gigas, hay memorias, bueno, mínimo, básicamente hoy en día son de 8, de 4, de 8, de ahí para arriba, ¿cierto? 64, 32, 64. Ahí está de 128 y más, ¿cierto? Pero si usted puede tomarse el tiempo de analizar la memoria, hágalo, porque podemos tener problemas. Eso, pues en el caso de Windows, ¿sí? Entonces, en el caso de Windows hay que tener muchas precauciones. Entonces, háganlo de esa forma. No lo abran por la ventana que salta directamente en el escritorio, sino que háganlo por el explorador de archivos de Windows. Eso en, se está mejorando en lo que es Windows 8, 8.1 y en 10, porque ya cuando se conecta, él le avisa que se conectó una unidad, ¿cierto? Pero de pronto usted tiene que ir a abrir directamente el explorador de archivos. Son de las últimas actualizaciones que Windows, tanto 8.1 como 10, han realizado. Entonces ya no salta el autorun, sino que usted tiene que dirigirse directamente al explorador de archivos. Eso es bueno. Ahora, si usted tiene un Windows 7, porque, bueno, de pronto no tanto en su casa, porque usted puede instalar de alguna forma libremente otro sistema operativo en una computadora hogareña, pero si es en una empresa, por lo general utilizan sistema operativo de Windows 7, de ahí en adelante. Por lo general, hay muchas empresas que están casadas con Windows 7 por lo buen sistema operativo que es hasta el momento, ¿sí? Que todavía tiene pues algún tipo de soporte pasado a Microsoft, aunque eso ya lo quitaron el año pasado, pero todavía sigue funcionando. Entonces, ese sistema operativo todavía salta al autorun, o sea que le va a mostrar una ventana en el escritorio diciéndole a usted que vea que hay una memoria y que ejecútela por ahí, no la ejecute por ahí. Váyase al explorador de archivos y verifique con el antivirus, si tiene antivirus, si de verdad no tiene ningún tipo de problemas a esa memoria en cuanto a malware. ¿Listo? Eso primero de todo. Entonces, ya en caso de que usted tenga algún problema con una memoria, ¿sí? Entonces, para eliminar los accesos directos, esta es una opción por medio del CMD, por medio de comandos en Windows, ¿sí? Entonces, usted presionaría Windows R y en el Windows R ejecutaría esos comandos. Igual no se preocupe de pronto si no alcanza a escribir esto, porque en la plataforma ahí les dejé la misma presentación por si usted necesita leerla, ¿sí? O sacar algunos fragmentos o algunas partes de la presentación y de pronto escribirla en su cuaderno, ¿listo? Entonces, aquí lo que hay que hacer es ingresar primero a la unidad, digámoslo, infectada. En este caso, pues dice que es E. Entonces, E2 sería la unidad infectada, ¿sí? De ahí, usted tiene que verificar que para eliminar todos los archivos de acceso directos, le coloca del. Del es el comando que elimina, como delete. Es la abreviación de delete, o sea, eliminar. Entonces, del espacio y el asterisco .inc, porque el inc es la extensión
de los archivos que están en acceso directo. Listo, que están ocultando la otra información verdadera. Y el attrib, espacio menos S, espacio menos R, espacio menos H, espacios las S, las espacios las D, espacio, asterisco, punto, asterisco, es para quitarle el atributo de archivos ocultos y mostrarlos dentro del sistema. Bien, entonces son tres cosas fundamentales. Ingresar a la unidad de almacenamiento, que en este caso es E, ¿sí? Que suponiendo usted conectó la memoria y Windows la detectó como E, o puede ser F o cualquier o G, dependiendo de la cantidad de unidades de almacenamiento que usted tenga, ¿sí? Luego eliminar los .inc, que ese es el archivo que carga los accesos directos, que eso es lo que estamos haciendo, eliminándolo, ¿bien? Y el tercer punto sería devolverle los atributos a los archivos que tenemos en la memoria, ¿bien? O en la unidad de almacenamiento, porque también puede ser un disco duro extraíble que le haya pasado ese tipo de problema. Entonces, puede ser lo mismo, ¿sí? Y listo. Entonces, con eso puedo solucionar el problema, pero vuelvo y repito. Cuando tenemos ya el problema en la computadora, es posible que se haya infectado o se haya pasado, dependiendo de cómo usted haya ejecutado la memoria anteriormente mencionada. Entonces, puede que se le pase el malware a la partición C o cualquier otra partición dentro del disco duro. ¿Bien? Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos. Bien, si quieren clase, podemos ya mirar esa partecita de cómo hacerlo por medio de la memoria, ¿sí? En Windows. Y otra opción Profe, que... ¿sí? eso le puedo dar un poquito atrás, por favor. Sí, El ahí, primer comando que es dos puntos, es sí. el disco duro o Sí, qué. puede ser disco duro externo, ¿sí? O puede ser también un disco duro interno de la computadora o puede ser una memoria USB también que se conecte por USB, o sea, no hay ningún problema. O sea, Ejemplo, cualquier dispositivo que se conecte por USB, tanto extraíble como interno por SATA, también se puede visualizar de esa forma, sabiendo la letra que corresponde a ese dispositivo, ¿cierto? entonces en estos comandos no es necesario poner el nombre de la memoria. Sí. Bueno, el nombre no, sino la letra que lo identifica, ¿sí? No tanto el nombre. Por ejemplo, yo tengo una memoria que se llama Julián. Y cuando la conecté, entonces ahí aparece dos puntos, Julián, ¿cierto? Entonces, lo que prima o la prelación dentro de las unidades de almacenamiento es la letra, no tanto el nombre. ¿Listo? Bien. Y acá, entonces, la otra opción es por USB Fix, pero en caso de que, pues, dependiendo, ¿sí? Pues usted en su casa o normalmente para uso personal, usted puede utilizar el USB Fix. En algunas empresas es prohibido usarlo, en alguna otra no. Entonces, ya dependiendo de la política, la ISO 27001 que estén ejecutando dentro de la empresa, o dentro de la entidad, entonces usted puede instalar el USB Fix y realizar ciertas, digámoslo, operaciones o tareas con ese programa. Entonces el USB Fix, pues no lo explico por qué, porque es muy sencillo de hacerlo. Entonces usted lo puede consultar, desde luego ahí como consultica para que usted mire cómo funciona. En realidad, pues no tiene mucha ciencia. Lo que sí de pronto me interesa es que usted vea los comandos para después o posteriormente trabajarlos, ¿listo? Igual, recuerde que ahí le queda la presentación para que usted mire los comandos, ¿bien? Ahí en la plataforma de la América. ¿Listo? Ahora, eso con respecto a ese malware, ¿sí? Pero recuerden que ustedes tienen que, mejor dicho, si usted se va a dedicar a parte de la seguridad informática, que es posible que le toque, si usted se va a dedicar a los sistemas,
Entonces, recuerde que usted tiene que tener un poquitico de delirio de persecución, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? De que en el buen sentido de la palabra usted tiene que curarse en salud, sea como sea, ¿bien? Entonces usted tiene que tener un grado de desconfianza en cuanto a sistemas de no de pronto dejar todo por sobredicho. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que usted tiene que realizar copias de seguridad. Bien, eso ya lo hemos mencionado y es la base de la seguridad informática. Bien, o sea, las copias de seguridad son fundamentales dentro de la aplicación de la seguridad informática. Bien, como recuerden que si se nos cuelga la presentación, pueden volver a ingresar con el mismo ID y misma contraseña. Bien, entonces, ¿qué pasa con eso? La importancia de hacer o realizar esa tarea es tal que si de pronto usted tiene un inconveniente en el futuro, ¿sí? Entonces usted ya tiene un salvavidas. Listo, puede que no le pase durante mucho tiempo, pero va a llegar en el momento en donde usted le pasó algo y no necesariamente con malware, ¿sí? Por ejemplo, que no entró un virus, pero se dañó el disco duro, que eso puede pasar, ¿sí? Un disco duro tiene una vida útil y esa vida útil se acorta dependiendo de muchos factores, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Se dañó el disco duro y usted no tiene respaldo. Y suponiendo que había información, no toda la información es crítica, pero hay una información importante. Entonces, ahí tenemos ese inconveniente. Y para ello es muy importante la copia de seguridad. ¿Listo? Entonces, siempre hay que hacer copia de seguridad. Para eso, hay unos software que son gratuitos o incluso el mismo Windows, dependiendo de las versiones, tiene sus propias herramientas o utilidades para realizar ese tipo de operaciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso voy a mencionar algunos programas que usted puede conseguir, pero hay más, ¿sí? Porque pues si nos ponemos a hablar acá de cuántos software hay, pues no terminamos, ¿sí? Se nos va todo hoy y mañana hablando sobre el mismo tema. Entonces acá les voy a mencionar algunos de los programas o aplicaciones que se pueden instalar para realizar determinadas tareas, ¿sí? Entonces, acá hay uno que se llama Asus TUC Backup Free, que es pues, la versión gratuita, la versión 11.5. Entonces, realizar de copias de seguridad en discos o particiones, ¿bien? También realiza copias de seguridad completamente del sistema, ¿listo? Hay copias de seguridad de archivos, entre otros, copias de correos, copias de seguridad inteligentes que ya son programadas. ¿Listo? O dependiendo, por ejemplo, cuando yo modifico un archivo, entonces él automáticamente detecta que usted lo modificó y él hace la copia de ese archivo sin necesidad de decirle que se sincronice. Entonces, hay programas o aplicaciones que cuando detectan el mínimo de alteración dentro del archivo, entonces él automáticamente sincroniza el archivo en una unidad externa o en un servidor, dependiendo cómo usted quiera hacer las copias de seguridad. Ojalá usted agote las opciones, ¿sí? O sea, ¿qué es agotar las opciones? Hágalas en red, hágalas en la nube y haga copias de seguridad en medios extraíbles, que son las tres formas que tenemos. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema de que eso pase, que se haga una copia inteligente? Por ejemplo, que cuando se modifique un archivo, cuando usted lo modifique, automáticamente se copia. ¿Alguien me puede decir eso? ¿Cuál sería uno de los problemas que podríamos tener ahí? ¿Aló? Muchachos, Profe, ¿puedo volver a repetir? repito la pregunta. ¿Qué problema podríamos tener cuando una aplicación de estas que estoy mostrando, ¿sí?
Mm, de pronto realice la copia de seguridad de forma inteligente. Cuando usted modifique el archivo, él automáticamente lo copia. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué problema podríamos tener? Pues, o sea, cuando uno modifique el archivo antes de que lo copie. No, usted está trabajando, suponiendo, ¿cierto? En Word. Y usted está modificando un archivo muy importante en Word, ¿cierto? Cuando usted lo modifica y lo guarda, el sistema, uno de estos programas automáticamente coge el archivo y lo copia y lo pega ya en la unidad que usted quiere hacer la copia, ¿cierto? Pero ¿cuál podría ser el problema que tendríamos en que eso pase? O sea, es una buena opción que haga la copia, ¿cierto? Cuando usted modifique el archivo. Pero ¿qué posible problema podríamos tener de que él haga eso automáticamente? De pronto ya no se puede volver a modificar el archivo en un futuro. No, el archivo se puede seguir modificando, no hay ningún problema. Pero el problema, para dejarles claro lo siguiente, es que si por algún motivo o sea, ingresó un virus a la computadora y me cifró el archivo, pues ese archivo se cifra tanto donde usted lo está guardando como también en la otra partición. Y recuerden que cuando hablamos de cifrar es colocar información que no se puede descifrar o que es muy complicada de descifrar. O sea, por ejemplo, si usted lee, ¿sí? Acá dice Uranium Backup 9 Free, ¿cierto? Pero si yo cojo todas esas letras y las desorganizo, entonces estoy perdiendo el descifrar, o sea, el poder saber qué es lo que dice allí. Mientras que lo cifro, entonces puedo colocarle más información a esas palabras que están allí diciéndome algo para que cuando quede cifrado no entienda qué es lo que dice allí, ¿cierto? Que por lo general eso es cifrar. Entonces, cuando yo cifro es porque estoy ocultando una información dentro de otra información, ¿bien? Y la mayoría de virus, por lo general, vienen cifrados, o sea, pueden venir en una imagen, pueden venir en un archivo que usted descargó, ¿sí? Sea una película, sea lo que sea. Entonces, el cifrado es eso. Entonces, cuando yo modifico un archivo y automáticamente copia, si pasa algo con ese archivo, se me elimina o le borro o por accidente, bueno, pasó algo y se borraron algunas líneas del archivo, de ese archivo Word, automáticamente eso se copia, entonces queda tal cual como lo estoy, digámoslo, manipulando, ¿sí? Entonces ese es un problema, ¿bien? Entonces hay otro tipo de programas que no hacen, o bueno, la mayoría de programas lo hacen, pero que no hacen la copia de seguridad automáticamente cuando yo hago un tipo de modificación del archivo, sino que yo puedo programarlo. Le puedo decir, hágalo a tales horas del día o tantas veces en el día, ¿sí? O en la semana, dependiendo de la necesidad que yo tenga con respecto a la copia de seguridad. Lo importante es hacerla, ¿sí? Entonces, este es otro programa que me puede hacer ese tipo de operaciones. Entonces, yo acá puedo agregar las particiones o los discos donde voy a hacer las copias de seguridad, ¿sí? Y también puedo realizar otro tipo de operaciones como lo estaba mencionando, por ejemplo, que automáticamente se copie información en otro disco. Listo. Ese es uno. Entonces el Uranium Backup 9, que es la versión free, también lo puede hacer. Listo. Hay otro que se llama Duplicati, también hace ese tipo de operaciones. ¿Sí? Añadir copias de seguridad, restauración y también programar eh, todo lo que es la copia de seguridad. Por acá hay otro que se llama FBackup 8.1. Creo que ya creo que está en la 8.2, si no estoy mal. También puede ser ese tipo de operaciones dentro de un sistema. Bien. También está el OMI,
backup. Y este programa es un poquito más intuitivo que los demás. Entonces acá también, tanto el primero como este son muy intuitivos. ¿Listo? Para hacer copias de seguridad. Y ya aparte de eso está la sincronización de datos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros disponemos de mucha información, ¿bien? Entonces necesitamos alguna aplicación que nos permita hacer eso, porque manualmente, digamos, lo que no es muy práctico. Entonces, usted tiene información y esa información pesa 60 gigas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una copia de seguridad de esa información, cuando yo lo haga manual, se va a reescribir información dentro del otro disco duro. Eso demora más. ¿Sí? Porque cuando yo copio y pego la información y yo ya tenía información antigua, entonces él me va a preguntar que si deseo reescribirla, que si deseo modificarla, entonces me toca decirle que sí y toda esa cuestión. Entonces, para evitar esos tipos de problemas dentro de las copias de seguridad, existen esos aplicativos, ¿sí? Que me permiten realizar las copias. ¿Listo? Entonces, siempre que usted va a manejar un volumen de información grande, que por lo general todas las personas manejamos información y mucha